Escuchame, ¿sabes por qué yo dije la Torre Eiffel? No, ¿Para no complicármela? Claro, lo tenés que dejar como estaba, ¿no? ¿Viste? Esto es así. Bueno, en línea está con nosotros, bueno, le agradecemos ya a Alejandro Constanzo, él es corresponsal de TN en Mendoza, porque bueno, en Mendoza se opone al decreto de Alberto Fernández y no va a acatar el regreso a la fase 1, al menos es la información que tenemos desde Mendoza. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Emiliano y Pablo de este lado. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, gracias por atendernos. Contanos esta situación, Ale, por favor. No, mira, la verdad que el decreto era bastante claro, nosotros lo hemos leído, ustedes seguramente lo habrán tenido ahí a medianoche del domingo. Decía claramente en el articulado de que conjunto con otros distritos, entre ellos también San Luis, también San Juan, bueno, se refería de que había una parte de la población de Mendoza que iba a entrar en un aislamiento total, en una fase 1 para hacerlo claro y rápido de entender. Bueno, todos lo comprendimos así, la gente también empezó a dudar, digamos, porque Mendoza estaba prácticamente en una fase 4. Tenemos algunas restricciones, como por ejemplo, qué sé yo, un toque de queda. A las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana no se puede salir. Solamente pueden salir los esenciales, pueden salir para ir a una farmacia, para ir al médico. Pero no se puede salir de fiesta, no se puede salir un evento. Claro. Así que eso estaba restringido y vamos a tener una más libertad con esto de los DNI, que viste que acá uno puede salir o tener actividades recreativas de acuerdo al DNI. Bueno, todo eso se cambiaba. Y además estaba todo el tema de lo que implica la fase 1, es decir, cero actividad comercial. Claro, sí. Bueno, Mendoza eso buscó ahí en el articulado de la ley, de este decreto, este DNU. Él ya se lo había manifestado en la reunión que hubo con los gobernadores. Ya el gobernador de Mendoza le había manifestado que él no estaba de acuerdo, que la provincia tenía un amesetamiento entre 600 contagios diarios y que más o menos estábamos en unas 10 muertes también diarias. Claro. Para la población de Mendoza y para la capacidad del sistema hospitalario, privado y público de la provincia, bueno, a pesar de que se estaba trabajando bastante exigido y ahí sobre el filo, pero estábamos en un 90-91% de la ocupación de todo el sistema sanitario. Así que le parecía que todavía se podía aguantar así y que además los números daban de que se estaba mejorando. Claro. Bueno, sí. No, continúa, Alejandro, perdón. No, breve. Recién al mediodía del lunes, es decir, de ayer, al mediodía, más o menos casi 24 horas de hoy, el gobernador salió de una conferencia de prensa con un tono bastante claro, digamos, y sobre todo me pareció que era más que para hablar informativo de la situación de la pandemia, era para sentar posición. Mendoza va a seguir con las actividades económicas, va a tener los negocios, va a seguir con el turismo interno, va a haber alguna serie de restricciones, por ejemplo el tema de las misas, los encuentros en grupos más importantes, lugares cerrados, por supuesto los espectáculos públicos, todo eso no, pero eso claro, pero prácticamente el 98% de las actividades que se venían realizando van a seguir, son muy pocas las excepciones, a diferencia de lo que ha pasado con otras provincias. Tengo entendido. Pero hay que comprender esto siguiente. Mendoza se diferenció totalmente, por ejemplo, de San Luis. Sí. Yo que manejo las 3 provincias de Cuyo por el trabajo. Fue totalmente diferente. Acá se levantó la cosecha durante marzo y abril y después se trabajó durante todo el invierno en el proceso vitivinícola, que no se puede frenar de ninguna manera. Se hizo tranquilamente, nunca se frenó, hubo fase 1, pero aún así había en determinadas actividades hubo protocolos
que se siguieron rigurosamente y el trabajo se cumplió, porque acá la actividad privada de la provincia y la actividad económica es muy importante. Por supuesto. Alejandro, entonces, básicamente nunca hubo una fase 1 total como hubo en otros lugares. Sí, hubo para una persona que no era esencial, para un trabajador común, y te puedo asegurar, vos vas al centro y hay muchos negocios cerrados, hay mucha gente, hay un porcentaje muy importante de la población que vive del turismo, y acá el turismo, olvídate, recién ahora está reiniciando incipientemente el turismo interno, pero acá se vive del turismo nacional y extranjero. Acá no hay vuelos, es otro elemento más para perjudicar a Mendoza, y entonces hay que entender esto. Acá no estamos hablando de una bravuconada del gobernador Suárez, no, acá no estamos hablando de un gallito, acá estamos hablando de un tipo que es el gobernador de la provincia, radical, porque habría que ver después si fuera de distinto color político, que se paró y dijo, no, mire, nosotros tenemos todo esto y tenemos este marco. Y después, te puedo asegurar, desde que, mira, debo tener como 10 comunicados de distintas organizaciones, incluso de intendentes peronistas, que lo apoyan a Suárez diciendo, no, hay que seguir con la actividad como está, con los protocolos como están y cuidándose como hay que cuidarse, obviamente, y revisar minuto a minuto la información, porque acá hay unos datos concretos y una encuesta diaria, que son los partes donde te dice cuántos contagiados, cuántas camas tenés y cómo marcha la pandemia y cuántos test vas haciendo y toda esa otra cosa. Bien, la posición de esconder la cabeza como un avestruz a los mendocinos no les va. Alejandro, primero comentarte que en San Luis tampoco se dejó el trabajo de campo, nunca se frenó, digo, de marzo. Pero no se podía ni entrar. No, pero digo, se podía entrar, tenías que Alejandro, perdón, Alejandro, porque nosotros vivimos en San Luis. Muy largo. Está bien, si no hubiese habido una marcha una semejante bloqueo como el que hubo. Ale, pero te digo porque vivimos en San Luis. Digo, la actividad agroeconómica aquí en San Luis se trabajó, digo, la gente que tiene campos en San Luis trabajó, digo, eso por un lado. Después lo otro te pregunto, porque, vos contás la situación, hablan de la situación económica de Mendoza, que es una cuestión que preocupa mucho, digo, la Organización Mundial de la Salud ayer dio un comunicado muy preocupado de la situación económica mundial con respecto a la cuarentena. Pero ahora pregunto, ¿cómo está el mendocino? Porque la restricción era para toda la provincia, porque, por ejemplo, aquí en la provincia el DNU solamente alcanzó a un departamento y que incluye 4 o 5 localidades que son importantes, pero no toda la provincia. O sea, hoy aquí en la ciudad capital nosotros estamos con actividad normal, comercios, restaurantes, bares, digo, no hay ningún problema. En Mendoza, ¿cuál alcanzaba? ¿Dónde alcanzaba este DNU? No, alcanzaba el 80% de la población, 70%, una cosa así. Porque estaba apuntado a todo el Gran Mendoza, es decir, la ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján, y también a todo lo que es Valledeuco. Así que estamos hablando de Tupungato, Tunuyán, San Carlos. Lo único que no afectaba era, por ejemplo, los departamentos del este, que son más bien chicos, o poblaciones más chicas como San Martín, Rivadavia, La Paz, y lo que es el sur, San Rafael y Malargüe y General Alvear. Pero el núcleo de la población, es decir, el grupo más grande de la población de Mendoza está en el Gran Mendoza y en el Valle de Uco. Sí. La otra ciudad importante es San Rafael. A San Rafael no la tocaba. Claro. Incluso es más, fíjate vos que hay... hasta las cámaras empresarias han pensado de que esto no tenía un objetivo, el decreto, lo que decía el decreto, no tenía un objetivo sanitario, sino tenía más un objetivo más político. Y eso hay que tenerlo un poquito así, con una cierta distancia, o por lo menos una observación. Pero fíjate, y hay un dato que también es interesante de saber, que unos minutos antes, alertados ya por la posición de que iba a asumir
Suárez públicamente, salió el equipo del entorno de ahí de Cafiero, el jefe de gabinete y de presidencia, a decir de que ellos no estaban imponiendo una fase 1. Claro. Entonces uno dice, che, bueno, a ver, pará, miremos el decreto de vuelta. Claro, bueno, claro. Pero bueno, lo importante de esto, la cuestión es que en la práctica acá hay una persona que salió muy bien fortalecida en lo político, que ha tenido el respaldo de toda la gente, y la gente acá, la población, usted que me preguntaba, le preguntaba ¿cómo lo estamos viviendo? Y bueno, la verdad es que nos habían anunciado de que ya no iba a funcionar el DNI jueves, viernes, sábado y domingo, y que íbamos a poder volver a hacer las reuniones esenciales, por lo menos familiarmente, ¿viste? Claro. En las viviendas, en las casas. Bueno, no, bueno, eso sí, eso que ha quedado... Bueno, eso es una buena medida. Y acá ya se está reclamando y todos estamos esperando y viendo a ver cómo se puede hacer, porque la verdad que el Día de la Madre es un día complicado, muy importante. Sí, va a ser complicado. Pero también hay que señalar lo siguiente. Los números, sí, están estacionarios, pero estamos al filo. Claro, y eso lo saben los funcionarios, lo sabe la gente, o la gente que va mirando, lo que se va informando, lo que mira los noticieros, se sabe de que hace 2 meses que estamos al 90% de la capacidad de la terapia intensiva y de las camas, de la disponibilidad de las camas, de todo el sistema sanitario, porque a diferencia de San Luis y sobre todo de lo que es el sistema público de salud, acá sí las clínicas y los hospitales privados están incorporados a la atención del COVID. Claro, eso ayuda, por supuesto. Claro, porque Ale, aumenta muchísimo la cantidad de camas y disponibilidades, ¿no? La última, Rodolfo Suárez está en Buenos Aires, ¿fue a Buenos Aires o no? Sí, fue a buscar plata. Claro, porque que necesita... Bueno, la provincia tiene... no está fácil económicamente, se ha frenado muchísimo. Como te digo, esta es una provincia que depende mucho de la actividad económica, acá es fundamental la actividad económica, y esa rueda se frenó, se paró totalmente. Entonces está buscando una serie de recursos y también está el tema, que es un tema principal de inversión, que es el tema de la Portezuelo, el dique este de ahí del sur, que Portezuelo del Viento, que va que es una inversión de que necesitan hacer unas obras complementarias, a ver si se destraba esa construcción, porque la verdad que es algo que ha estado muy conflictivo, y que realmente hay un otro desencuentro más con el gobierno nacional. Esperemos que esta situación mejore. Te agradecemos como siempre, te mandamos un abrazo grande y gracias como siempre por tu conocimiento. Abrazo. Adiós.